¿No? ¿Fue la palabra? Irregular e ineficaz por la Inspección General de Justicia. Ineficaz e irregular. Que dirige Ricardo Nissen, porque dice que no estaba en la jurisdicción, que no reunía, que estaba floja de papeles. Vamos a hablar con Matías Vidal, abogado penalista del tema fideicomiso, y que sabe mucho, ¿no?, de este tema de fideicomiso. Matías Vidal, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Cuéntenos un poco qué opina, ¿no?, de esta decisión, de esta resolución de la Inspección General de Justicia de Ricardo Nissen de declarar irregular e ineficaz el fideicomiso de Maratea, que era para ayudar a Independiente. Bueno, yo desde el primer momento sostuve que la forma en que se estaba constituyendo este negocio jurídico hacía ruido por todos lados. Primero por la elección de la jurisdicción en Neuquén. No es que esté prohibido, pero la realidad es que la normativa de la IGJ manda que cuando un fiduciario, en este caso Maratea, tenga domicilio real en Capital, pues se tiene que inscribir aquí en Capital, en el ámbito del AMBA. Punto número 1. Punto número 2, algo que mencionaron en su momento los abogados detrás del armado de este fideicomiso, y en lo particular me llamó mucho la atención, era el tema de que los aportantes, es decir, los socios que pusieron dinero, van a ser considerados parte del contrato, algo que no es para nada habitual, porque ¿cuál es la idea del fideicomiso? Para que entienda los oyentes, cada uno de nosotros ponemos plata por una finalidad preestablecida, esa plata va a un fondo común, ese fondo común es administrado por alguien que se encarga, de que los fondos se destinen al cumplimiento de esa finalidad, pero todos los que ponemos somos parte del contrato. Esto acá no estaba sucediendo, sumado al monto de honorarios que no está establecido en ningún lugar que el porcentaje deba ser ese, sobre todo cuando estamos hablando de volúmenes tan grandes de dinero. En fin, había varias cuestiones que por lo menos hacían ruido, entonces no me llama la atención la determinación de la Inspección General de Justicia en este punto. Creo que era esperable, sobre todo con las intimaciones previas, los pedidos de información, el hecho de que se haya constituido por un instrumento privado en el Colegio Público de Abogados, que haya sido debidamente registrado en el homólogo de la IGJ de esa jurisdicción. Es decir, hay varias cuestiones que llaman poderosamente la atención, y la sanción que establece la IGJ no es una sanción menor, porque cuando habla de que se lo declara irregular, que es lo que quizás hace más ruido para la gente, a mí lo que me hace más ruido es ineficaz, porque eso quiere decir que el contrato existe, pero solamente entre los firmantes, que para el afuera ese contrato no existe, y esto obviamente coloca a los aportantes en una situación muy precaria. Pregunta, ¿el fideicomiso se radicó en el AMBA o se radicó en la provincia de Buenos Aires o en Neuquén? El fideicomiso en realidad fue constituido en Neuquén, pero el domicilio real del fiduciario, que en este caso es Santiago Maratea, es acá en el ámbito capitalino. Entonces, ese es uno de los argumentos que usa la IGJ para decir esto debe haberse inscrito acá. ¿Y por qué se inscribió en Neuquén? Es la gran pregunta. La verdad es que es algo que todos desconocemos. En un primer momento supuse que tenía que ver con algún análisis en materia de índole fiscal, tributario, pero la respuesta de los voceros del fideicomiso fue muy distinta. Ellos dijeron por la amabilidad y la facilidad al momento de llevar adelante los trámites administrativos. Pero tampoco es que sea algo muy complejo hacer en el ámbito del AMBA. Al contrario, uno firma un contrato, porque un fideicomiso es un contrato, esto hay que entenderlo. Cada una de las partes se compromete a hacer este aporte de fondos, se firma el correspondiente contrato, suelen ser contratos complejos, no contratos simples, complejos porque ya de por sí instrumentar un negocio de estas características tiene muchas aristas que hay que contemplar. Y ahora, este contrato luego se inscribe, y eso es lo que le da eficacia de cara a terceros. Sí, Silvina Martínez nos dijo hoy que el fideicomiso estaba radicado en la provincia de Buenos Aires. ¿No puede haber un error con ese tema? Bueno, en función de los trascendidos y en función de lo que está informando la IGJ, y uno de los motivos por los cuales se está actuando es justamente porque sostiene que el fideicomiso fue creado mediante un instrumento privado en Neuquén, que fue obviamente certificado por el Colegio Público de Escribanos, pero eso no le quita el carácter de privado, y que de ese modo se está sorteando la competencia, la jurisdicción de la Inspección General de Justicia. Claro. Entonces quizás de ahí viene la confusión. Justamente lo que dice la Inspección General de Justicia es, no, esto se debería haber escrito acá, en Buenos Aires, no allá, en Neuquén.
Ahora, ¿no cree Matías Vidal que a lo mejor esto tiene que ver con que la Inspección General de Justicia y Ricardo Nissen son funcionarios de este gobierno y con esto están perjudicando a Independiente, que es un club que está dirigido por un dirigente que pertenece a Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, yo no soy partidario de ver cuestiones políticas en cada hecho de la vida social que tenga algún tipo de repercusión jurídica. Me explico. Lo que está planteando el IGJ, sea quien sea su titular, en este caso me parece razonable, porque hay una circular del año 2015 que establece justamente la obligatoriedad de registrar el fideicomiso en capital para aquellos que tengan domicilio en esta jurisdicción, para aquellos fiduciarios, y es el caso de Santiago Maratea. Entonces, de análisis de la normativa, uno debería concluir que el fideicomiso debería haber sido registrado en capital independientemente de las razones políticas que haya detrás. Y algo que bueno, esto es mi opinión personal, pero si se van a mover fondos tan importantes, creo que es fundamental ser prolijo, porque estamos hablando ya de la fecha de casi 800 millones de pesos, un poco más. Entonces, uno debería tener en cuenta cuáles son las reglamentaciones en materia fiduciaria, cuál es la reglamentación administrativa, tributaria, de toda índole, justamente para evitar este tipo de cuestiones. Si acá hay una intencionalidad política detrás, lo que puedo decir es que se regalaron con esta movida, con esta actuación, porque le dieron un argumento muy claro para justificar no solo una actuación de la IGJ, sino también la judicialización de la cuestión. Es decir, si lo hubieran registrado debidamente donde correspondía, o si por ejemplo Santiago Maratea no hubiera figurado como fiduciario, se hubieran quedado sin argumentos para igual la IGJ en este momento, ¿qué poder de policía tiene sobre este fondo fiduciario? Porque esto seguramente se va a judicializar, ¿no? Esta presentación de la IGJ no es definitiva, no es que con esto se anula o se desactiva el fondo fiduciario de Maratea, sino que seguramente habrá una apelación, es una instancia ante la justicia. Eso es correcto. Como todo administrativo, como todo organismo de instancia administrativa, está sujeto al control judicial posterior. Pues lo que está diciendo el IGJ es que fue sustraído del ámbito de su competencia una situación que debería haber sido sometida al ámbito de su competencia. En función de eso saca una resolución y da la instrucción de que la cuestión sea llevada ante, en este caso, la autoridad judicial competente. Y a lo que voy es, en función de la normativa previa, hay buenos argumentos para plantear esto y tiene buena posibilidad de recibir una resolución favorable en este punto. Lo que están pidiendo en definitiva es un interventor para ver qué es lo que está pasando ahí, para que se aclare por qué no está siendo sometida al poder de policía natural que le corresponde a este fondo, que vendría a ser el de la IGJ, y en definitiva, bueno, que a criterio de ellos, por la forma en que se constituyó, no podría ser declarado eficaz y regular. Entonces, sí, ahora, ¿qué la pasa? resolución no es definitiva, pero están bien plantados para el planteo. ¿Qué pasa si supongamos que el fondo fiduciario, digamos, es declarado irregular por la justicia y hay un fallo que puede durar años esto, pero qué pasa que mientras tanto con la gente que puso plata y que se ve defraudada, ¿no? Porque a lo mejor le bloquean la plata y no la puede usar para ayudar a Independiente, que es lo que esa gente quería. Por ahí puso 100.000 pesos porque es fanático de Independiente y bueno, resulta que después no lo pueden usar. Bueno, ese es el gran problema acá. Este fue el problema desde el comienzo. Los hinchas, los fanáticos, la gente que voluntariamente, de forma solidaria, quiso aportar a un instrumento jurídico que tenía aristas que no estaban del todo claras. La gente, por supuesto, no tenía por qué saberlo y hizo con buena intención, pero estamos en un terreno que es complejo. Si se nombrara un interventor judicial y si esto además se acompaña de algún tipo de medida cautelar de no innovar, se podrían congelar los fondos, que sería quizás lo más peligroso. Se podría evitar que la plata sea aplicada al destino hasta tanto la situación sea resuelta. Obviamente esto motivaría la actividad judicial. Además hay un tema que son pesos, claro, y se devalúan rápido los pesos. Entonces, esto si llega, digamos, a durar varios meses, ese fondo pasa a valer la nada misma. Bueno, uno lo que espera es que en situaciones como estas, si se toma algún tipo de medida cautelar
para mantener la situación congelada hasta tanto haya una resolución definitiva, que por lo menos se busque la forma de preservar el valor monetario del dinero. Esto a veces es acompañado por la justicia y a veces lamentablemente no, y termina irradiando un perjuicio lamentable para todo el mundo. Pero insisto con esto, el fideicomiso se debería haber constituido previendo estas posibilidades, sobre todo cuando uno lo está haciendo salteándose una normativa que es previa, que existe y que es muy clara también en este punto. Entonces, esto está mal armado desde el principio. Ese es el gran problema y se generaron un montón de situaciones y oportunidades para los que quieran sacar ventaja, que no lo dudo, los debe haber, para obviamente salir a hacer una serie de planteos, muchos de ellos con fundamento. Claro, bien, recordamos a la gente, estamos hablando con Matías Vidal, abogado penalista. Alejo Boquete te saluda. Matías, ¿cómo estás? Te quería preguntar con respecto a lo que también aclara la IGJ en uno de sus pedidos, de alguna manera, establece que de forma urgente se establezca un interventor judicial, entre otras cosas para, justamente lo que mencionaba recién Mariano, para controlar a dónde va ese capital. ¿Cuáles serían las funciones de este interventor? Bueno, en este caso se está pidiendo un interventor con doble función. Por un lado, la debeduría, es decir, observar meramente qué está pasando allí, y por otro lado, por los trascendidos, daría la sensación de lo que están pidiendo además es un interventor con facultades de administración. Son dos figuras distintas, las puede cumplir el mismo sujeto, pero bueno, en definitiva tiene que ver justamente con garantizar que el destino de los fondos sea aquel que fue colocado en el objeto del contrato. Esta es otra de las cuestiones. No se publicó, no se conoció el contenido del contrato, y esto es súper importante, fundamental te diría, porque las cláusulas del contrato son las que marcan la forma en que se va a gestionar el negocio jurídico, la forma en que se va a hacer entrega del dinero, qué pasa si no se pueden conseguir los dólares, qué pasa si hay una demora, todo eso tiene que estar previsto. Como todavía no vimos el contrato, es lógico en cierta medida que haya cautela, que haya cierto recelo y que se quiera ver qué es lo que está pasando ahí, sobre todo con el gran volumen de dinero que se está moviendo. Y a ver, quiero hacer otra pregunta porque hay un Twitter de Santi Maratea que está dando vueltas que dice que Santi manotea, es tendencia en Twitter, él mismo se automenciona con este apodo que le han puesto, porque la IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades, pero termina el tuit diciendo, están quedando como unas ridículas. ¿Alguien leyó cuáles son las irregularidades? Digo, ¿Santi Maratea debería reírse de estas cosas que le ha marcado el IGJ o debería tomarlas en serio? Digo, quiero ver qué tanta veracidad tienen los anuncios que ha hecho la inspección. Bueno, a ver, es un poco el estilo que tiene este influencer, ¿no? Siempre cuando se ve presionado, cuando recibe hate o alguna reacción adversa, se burla y ataca. Esto lo hemos visto bastante, no me sorprende en este sentido. Respecto a los señalamientos que hace la IGJ, son serios y son para tomarlos en consideración, porque es un organismo que en principio tiene jurisdicción, que está peleando para que se le reconozca la jurisdicción y que está diciendo esto es ineficaz, un contrato de estas características ineficaz es un grandísimo problema, porque implica que para el afuera el contrato no existe. Entonces, ¿qué pasa con todo este dinero? ¿Qué pasa con todo este manejo? ¿Qué ha desprotegido a la gente? Si a él no le importa es una cosa, pero al hincha sí, estas situaciones tienen que importar. Entonces, claro, que por lo menos por solidaridad con el hincha, dado que él está como cabeza visible de toda esta situación, debería tomárselo más en serio. Claro, lo que es evidente es que es imposible volver a devolver todo ese dinero porque la cantidad de gente que invirtió es incontable, por eso digo, debería tenerse más cuidado. Y después también te quiero consultar sobre uno de los puntos que menciona el IGJ, que dice, hablando sobre la inscripción en la provincia de Neuquén, ¿no? Que sobre esto te quería consultar, porque ellos aclaran que configuran una inadmisible tentativa, estoy leyendo, dirigida a burlar el control de la legalidad de la Inspección de la General de Justicia. Digo, hay que buscarle una explicación así por encima sin saber por qué crees que se inscribió en Neuquén y no en la provincia de Buenos Aires. Como decía hace un rato, para mí este es el gran interrogante. Las razones que yo había evaluado en su momento obedecían a una cuestión más de índole tributaria, fiscal, que eso podría ser razonable, pero uno porque no quiere ser mal pensado. La verdad me llama mucho la atención, no sé qué es lo que ocurrió ahí, tengo entendido que los abogados que están detrás del armado son oriundos de la provincia de Neuquén, capaz obedece a eso, a la ligereza con la que se armó esta
este negocio, esta estructura financiera, que no era para hacerlo de manera ligera ni para hacerlo a tontas y a locas, ni para hacerlo de forma apresurada, porque quien tiene conocimiento de esta normativa sabe, es muy fácil advertir, porque es muy burdo el incumplimiento, que si el fiduciario va a ser Santiago Maratea, la jurisdicción natural es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la IGJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, tiene jurisdicción ahí, es lo mismo, pero no Neuquén. Entonces, hacerlo como se hizo me resulta sumamente llamativo. Bueno, no entiendo que fue una cuestión de prisa, un poco lo que dijeron ellos, queríamos resolver esto, esta jurisdicción era fácil y lo hicimos así, pero insisto, estas cosas no se pueden hacer sin darle el tiempo, la dedicación, el cuidado que merece, porque es mucho dinero y es mucha gente la que está aportando de manera voluntaria. Ahí estábamos, hablando con Matías Vidal, abogado penalista, sobre el tema fideicomiso.